El olor me golpeó primero, una mezcla de humedad, putrefacción y algo químico que no podía identificar. La habitación estaba apenas iluminada por una lámpara que colgaba del techo, oscilando levemente como si alguien hubiera pasado recientemente por ahí. Desde el primer momento en que vi aquella mansión, supe que no sería un trabajo fácil. La estructura era gigantesca, con un diseño antiguo y una atmósfera opresiva. Sus torres y ventanas estrechas parecían observarme con indiferencia, como si el lugar mismo estuviera juzgándome antes de siquiera cruzar el umbral. Había conseguido el trabajo como guardia de seguridad a través de una agencia. El dueño, un anciano adinerado llamado Don Horacio, insistió en que necesitaba a alguien que pudiera trabajar de noche, en completa soledad, para vigilar el ala norte de la casa. El primer día que llegué, Don Horacio me recibió en la entrada con una amabilidad extraña. Tenía un andar pesado, apoyándose en un bastón, y su voz era tranquila, aunque noté algo en su mirada, una tristeza profunda mezclada con un nerviosismo que no lograba ocultar. Me explicó las reglas rápidamente, debía mantenerme en mi puesto durante la noche, hacer rondas cada hora y, sobre todo, evitar entrar en ciertas habitaciones del ala norte. No explicó por qué, y yo no quise preguntar. El dinero que ofrecía era más que suficiente para aceptar sin cuestionar demasiado. La primera noche fue silenciosa. El lugar era tan grande que los pasos retumbaban en los corredores como si alguien más estuviera caminando detrás de mí. Las habitaciones estaban llenas de muebles antiguos, algunos cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas bajo la tenue luz de las lámparas de pared. Había cuadros en todas partes, retratos de personas que asumí eran los antepasados de Don Horacio. Sus rostros serios y sus ojos oscuros parecían seguirme mientras pasaba. Al principio, el trabajo parecía sencillo. Caminaba por los pasillos, revisaba que las puertas estuvieran cerradas y trataba de ignorar el eco constante de mis propios pasos. Sin embargo, incluso en esas primeras noches, había algo que no me dejaba tranquilo. El aire en el ala norte era más frío que en el resto de la casa, casi helado, y siempre parecía haber un eco extraño, como un susurro lejano. Cuando mencioné esto a Don Horacio al día siguiente, simplemente me miró con esa expresión cansada suya y dijo: «La casa es vieja, eso es todo». Conforme pasaron los días, comencé a notar cosas fuera de lugar. Al principio eran detalles pequeños, tan insignificantes que pensé que era mi imaginación. Una silla que estaba ligeramente movida, un libro en el piso que juraba haber visto en la estantería la noche anterior, cosas así. Pero con el tiempo, los detalles se hicieron más evidentes. Una madrugada, encontré un rastro de lodo que iba desde la entrada del ala norte hasta una de las habitaciones cerradas. Era extraño, porque ni Don Horacio ni yo habíamos estado allí esa noche, y no había ninguna señal de que hubiera llovido afuera. Lo más inquietante ocurrió una noche cuando, durante mi ronda, escuché un golpe seco proveniente de detrás de una pared. Al principio lo ignoré, pensando que podía ser la madera de la casa, que parecía crujir por el paso del tiempo. Pero los golpes continuaron, rítmicos, como si alguien estuviera llamando desde el otro lado. Revisé cada habitación cercana, pero no encontré nada. Finalmente, decidí dejarlo pasar, aunque el sonido me siguió rondando en la cabeza durante toda la noche. A pesar de estas experiencias, traté de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez era el cansancio o el aislamiento lo que me estaba jugando una mala pasada. Pero cada noche que pasaba en esa casa, la sensación de que algo no estaba bien se hacía más fuerte. Había algo en ese lugar, algo que se escondía en las sombras y que parecía estar esperando el momento adecuado para revelarse. Lo único que me mantenía tranquilo era pensar que no estaba solo. Sabía que Don Horacio estaba en la casa, aunque rara vez lo veía durante mis turnos nocturnos. Pero incluso eso me parecía extraño. ¿Cómo podía un hombre tan viejo vivir solo en un lugar tan grande y lúgubre? Y, más importante aún, ¿por qué insistía tanto en que no me acercara a ciertas habitaciones? Mi curiosidad comenzaba a crecer, aunque también sentía que había algo que no quería saber. Algo que sería mejor dejar en la oscuridad. Y fue en esa oscuridad donde comenzaron a suceder las cosas más inquietantes. Era una de esas noches donde la quietud del lugar se volvía insoportable. El silencio en la mansión no era simplemente la ausencia de ruido, sino una especie de presión invisible que se sentía en el pecho, como si el aire mismo cargara con algo pesado y antiguo.
Mi linterna, que normalmente iluminaba el camino con un haz constante, comenzó a parpadear al pasar cerca de una de las habitaciones prohibidas del ala norte. Me detuve en seco. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, no por el frío, sino por esa sensación de estar siendo observado. Esa noche, todo parecía más extraño que de costumbre. En mi última ronda, noté que una de las puertas cerradas del ala norte estaba ligeramente entreabierta. Eso era imposible. Don Horacio había sido claro, esas habitaciones no debían abrirse bajo ninguna circunstancia. Mi primer instinto fue cerrar la puerta y seguir mi camino, pero algo me detuvo. Había un rastro en el suelo, pequeñas manchas oscuras que parecían ser gotas de algún líquido viscoso, quizás aceite, pero con un olor metálico y ligeramente nauseabundo. Sin pensarlo mucho, decidí seguir el rastro. Con cada paso, el rastro me llevaba más profundamente en el ala norte. No recordaba haber visto estos pasillos antes, lo cual me pareció imposible. Llevaba semanas trabajando en la mansión y aunque la casa era enorme, había memorizado su distribución. Sin embargo, este corredor parecía estirarse indefinidamente y las paredes estaban llenas de grietas que parecían respirar con la luz parpadeante de mi linterna. No podía explicar cómo, pero sentía que el lugar estaba cambiando a mi alrededor. Finalmente, el rastro me condujo a una puerta doble al final del pasillo, una puerta que no había visto nunca. Era de madera vieja, casi negra, con tallados intrincados que parecían representar criaturas grotescas, tentáculos, ojos desproporcionados y figuras humanoides que se retorcían en posturas imposibles. Algo en mi interior me gritaba que me alejara, pero mi curiosidad, mezclada con un extraño sentido del deber, me obligó a acercarme. Puse la mano en la puerta y la empujé con cuidado. El olor me golpeó primero, una mezcla de humedad, putrefacción y algo químico que no podía identificar. La habitación estaba apenas iluminada por una lámpara que colgaba del techo, oscilando levemente como si alguien hubiera pasado recientemente por ahí. El rastro en el suelo terminaba en el centro del cuarto, donde había una jaula de hierro oxidado, grande y maciza, como si estuviera diseñada para contener algo mucho más grande que un animal. En el interior de la jaula, sobre un montón de trapos sucios y restos de comida podrida, vi algo moverse. Al principio pensé que era un animal, tal vez un perro o algún otro tipo de criatura. Pero al acercarme, la figura alzó la cabeza, y lo que vi me dejó paralizado. Era humano, o al menos había sido humano alguna vez. Su piel era pálida, casi traslúcida, con venas negras y gruesas que parecían latir bajo la superficie. Sus ojos eran desproporcionadamente grandes, completamente negros, y su cuerpo estaba cubierto de protuberancias y tentáculos pequeños que se movían de manera independiente, como si tuvieran voluntad propia. Emitía un sonido bajo, gutural, algo que parecía un lamento mezclado con un gruñido. Retrocedí, apenas capaz de respirar. El ser me miró directamente, y por un momento sentí que mi mente se rompía. Había algo en su mirada que no era humano, algo que me hacía sentir como si estuviera siendo desnudado y analizado. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Entonces, escuché un ruido detrás de mí. «No debiste entrar aquí», dijo una voz grave y cansada. Me giré rápidamente y vi a don Horacio de pie en el umbral de la puerta. Sostenía su bastón con firmeza, pero su expresión era más de resignación que de sorpresa. Su presencia me hizo retroceder instintivamente, casi como si hubiera sido atrapado haciendo algo indebido. «¿Qué es eso?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Don Horacio soltó un suspiro largo y pesado. «Es mi hijo». Quise reír, como si lo que acababa de escuchar fuera una broma macabra. Pero la seriedad en su rostro me detuvo. Observé nuevamente a la criatura, que ahora había dejado de moverse y parecía observarnos en silencio. Era imposible imaginar que algo tan grotesco pudiera haber sido humano alguna vez, y mucho menos el hijo de alguien. «Está enfermo, o maldito, no lo sé», continuó don Horacio, acercándose a la jaula con pasos lentos. «Hace años, durante un viaje, contrajo algo. Un parásito, una plaga, llámalo como quieras. Desde entonces, lo he mantenido aquí, intentando protegerlo y proteger a otros». Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. Quise hacer más preguntas, pero las palabras simplemente no salían.
La tensión en el aire era insoportable y mi instinto me decía que debía salir de allí cuanto antes. Sin embargo, algo me mantenía clavado en el lugar, como si fuera incapaz de apartar la mirada de esa abominación. Fue entonces cuando la criatura se movió nuevamente, emitiendo un sonido que hizo vibrar las paredes de la habitación. Sus tentáculos golpearon la jaula con fuerza, y don Horacio retrocedió rápidamente, cerrando la puerta tras de sí. «No te acerques más», me advirtió. «Sal de aquí. Ahora». El anciano cerró la puerta con una fuerza que hizo eco en todo el pasillo. Se quedó allí, respirando con dificultad, mientras yo intentaba procesar lo que acababa de presenciar. Mi cuerpo temblaba, no solo por el horror de lo que había visto, sino también por la tensión que parecía impregnar el aire. Fue entonces cuando don Horacio se volvió hacia mí con una mirada severa, como si intentara leer mis pensamientos. «Lo que viste aquí no puede salir de esta mansión», dijo finalmente, su voz cargada de gravedad. «Esa criatura es mi carga, mi responsabilidad. Pero si alguien más lo supiera, si alguien intentara intervenir», hizo una pausa, sus ojos clavándose en los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. «No sobrevivirían». Quise responder, pero mi garganta estaba seca. Apenas logré asentir. Lo único que quería en ese momento era salir de allí, dejar atrás esa casa, esa jaula, esa criatura, y a don Horacio. Sin embargo, algo en su tono, en su postura, me hizo entender que no iba a dejarme ir tan fácilmente. «Tú eres el tercero en saberlo», continuó, mientras daba unos pasos hacia mí. «Los dos anteriores no lo tomaron bien. No comprendieron lo que significaba guardar este secreto. Espero que tú seas más sabio». Sus palabras me dejaron helado. ¿Qué le había pasado a los otros dos? ¿Habían huido? ¿O algo peor? Mi mente se llenó de imágenes aterradoras, pero no tuve tiempo de pensar mucho en ello. El anciano me hizo un gesto con la mano, indicándome que lo siguiera. Caminamos de regreso por los pasillos, pero algo era diferente. Las sombras parecían moverse, y los ruidos que antes atribuía al viento ahora sonaban más como susurros. Don Horacio no decía nada, y yo me limitaba a seguirlo, mi linterna apagada porque la batería finalmente había muerto. Solo el leve brillo de las lámparas del pasillo iluminaba nuestro camino, pero incluso esa luz parecía débil, como si estuviera siendo absorbida por la oscuridad que nos rodeaba. Llegamos a la sala principal, donde don Horacio se detuvo frente a una de las grandes ventanas. Afuera, la noche seguía siendo espesa, pero en el horizonte ya podía distinguirse un tenue resplandor, señal de que el amanecer no estaba muy lejos. «¿Por qué sigues aquí?», me preguntó de repente, sin mirarme. Su voz era más suave ahora, casi melancólica. La pregunta me tomó por sorpresa. No sabía qué responder. ¿Por qué seguía allí? Había aceptado este trabajo por la paga, por la oportunidad de alejarme de mi vida anterior. Pero ahora, después de lo que había visto, no tenía una respuesta clara. «Supongo que necesitaba el trabajo», dije finalmente, aunque incluso para mí sonaba vacío. Don Horacio asintió lentamente, como si mi respuesta confirmara algo que ya sabía. Luego, se giró hacia mí con una expresión que mezclaba tristeza y resignación. «Te dejaré ir», dijo. «Pero solo si prometes nunca volver». No tuve que pensarlo dos veces. Asentí con fuerza, y él me condujo hacia la puerta principal. Mientras caminábamos, no pude evitar mirar hacia las sombras que parecían moverse en los rincones de la mansión. Sabía que esa cosa, ese ser, seguía allí, esperando en su jaula. Y aunque sentía alivio al saber que estaba encerrado, también sabía que no era suficiente para calmar el terror que me acompañaría mucho después de salir de esa casa. Cuando finalmente llegamos a la puerta, don Horacio se detuvo y me miró por última vez. «No hables de esto con nadie. Y si alguien más viene a ofrecerse para este trabajo, adviértele que no lo tome. Esto no es un lugar para cualquiera». No respondí. Solo crucé la puerta y me alejé tan rápido como mis piernas me lo permitieron. Afuera, el aire frío de la madrugada me golpeó con fuerza, pero no me detuve. Caminé hasta mi auto, encendí el motor con manos temblorosas y conduje sin mirar atrás. Solo cuando estaba a kilómetros de distancia me permití respirar con algo de calma. Sin embargo, la calma duró poco. Las imágenes de esa criatura, la jaula, las palabras de don Horacio, todo seguía dando vueltas en mi cabeza.
Durante días, incluso semanas después, tuve pesadillas en las que la mansión me devoraba, en las que esa criatura salía de su jaula y me perseguía. Llegué a pensar en renunciar a mi trabajo como guardia de seguridad, pero algo me detenía. Tal vez era el miedo de encontrarme con algo igual o peor en otro lugar. Al final, decidí alejarme lo más posible de ese lugar. Busqué empleo en una ciudad lejana, en un edificio de oficinas donde la única amenaza eran las luces que parpadeaban o los empleados que se quedaban hasta tarde. Pero incluso allí, en la monotonía de mi nuevo trabajo, no podía olvidar la mansión, a don Horacio y a su hijo. A veces, en mis noches más oscuras, me pregunto qué habrá sido de ellos. ¿Sigue don Horacio vigilando esa jaula? ¿Sigue la criatura esperando, creciendo, transformándose? ¿Y qué pasará cuando el anciano ya no esté allí para contenerla? No tengo respuestas y probablemente nunca las tendré. Pero una cosa es segura, nunca volveré a aceptar un trabajo sin saber exactamente en qué me estoy metiendo.